Mis hermanos y hermanas en Cristo, una vez más nos volvemos a ver por este medio tan importante que es el Internet. Gracias a Dios por tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Como ustedes saben, los domingos hemos estado compartiendo acerca de Colosenses y estamos por terminar la Carta de los Colosenses, el tercer capítulo de Colosenses. El tercer capítulo, los últimos versículos 18 al 25, voy a estar leyendo de la versión 60. Permítanme, dice así: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Termina el capítulo 3 hablando de la justicia y de la injusticia. Y cuando hablamos de este tema, a veces pensamos en las prisiones, en las leyes, en los acuerdos que toman los congresistas, aquellos que legislan, que hacen leyes, etcétera. Pero yo quisiera que viéramos en esta ocasión cómo la justicia a la que hace mención las Escrituras tiene que ver con algo práctico de nuestra vida diaria. Esa parte práctica de la vida diaria tiene que ver con varias áreas o escenarios de nuestra propia vida: el matrimonio, la familia y el trabajo. Vamos a hablar de eso. Es muy importante que podamos entender una cosa, hermanos. Muchos de nosotros pensamos que se puede ser buen cristiano mientras estamos sirviendo al Señor en alguno de nuestros templos o en algunas de nuestras congregaciones. Pero la verdad es que la Biblia es bien explícita en hacernos saber que el verdadero cristiano es un buen esposo, o sea, es una dama, una buena esposa, un buen padre, un buen hijo. La relación familiar tiene que ver con la justicia, y Dios es un Dios justo que ama la justicia. Y el que vive en justicia y santidad para Dios va a ser bendecido por ese Dios justo y amoroso. El versículo 18, como acabamos de leer, dice: casadas estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Debo de empezar diciendo, en el área del matrimonio, hablando a las mujeres, que eso es algo que le conviene al Señor, le conviene a la obra de Dios, le conviene a la iglesia y le conviene al testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Las mujeres que son rebeldes, las mujeres que quieren quedar bien con la sociedad de este mundo y no con nuestro Dios, o con las filosofías de este mundo y no con nuestro Dios, van a causar problemas para el ministerio de la vida cristiana. Así que, queridas hermanas, le conviene al Señor que usted se sujete. La palabra sujeta es totalmente lo opuesto a la rebeldía. Ahora, con el famoso feminismo o con la defensa de las mujeres, de los derechos de igualdad, y debo de decir que delante de Dios los hombres y las mujeres estamos al mismo nivel, somos iguales para el Señor, pero por alguna razón el Señor pide que las mujeres se sujeten o se sometan a sus maridos. Hay una palabra en el griego, upotazo, que empieza con la primera parte de la palabra upo, o upo, que significa estar abajo de, subordinado, es decir, hacia abajo. Esa subordinación no significa menosprecio o indignación. Significa que la mujer, a pesar de que pudiese ser, en algunos casos, más inteligente que su marido, respeta la orden del Señor y se somete o se pone abajo de la dirección de su marido. En el ejército hay diferentes grados y a veces suele suceder que mujeres tienen un cargo o un rango superior al de algunos varones en el ejército. Qué vergüenza para muchos machos, ¿verdad?, de nuestra Latinoamérica. Tengo que someterme
a la capitana o a la teniente o a la subteniente o según sea el rango. Bueno, en la Biblia no debe de haber, o de acuerdo a lo que nos dice la Biblia en la vida cristiana, no debe de haber vergüenza de que las mujeres deseen someterse a sus maridos, porque conviene al Señor. Ahora, ese someterse, no estamos hablando de una sumisión ciega en donde el marido puede hacer inclusive tonterías o cosas fuera de la ley. No es eso lo que nos está diciendo la Biblia. Si algo nos falta a muchos de los cristianos es el sentido común. Basados en el sentido común, la mujer debe de someterse a su marido a un nivel en donde ambos puedan, como dice Efesios capítulo 5, estar rindiéndose cuentas los unos a los otros. En otras palabras, el marido no toma tampoco una posición de yo aquí soy el jefe, con dinero o sin dinero yo sigo siendo el rey. No hay tal cosa para el Señor. El marido, de hecho, debe de amar a sus esposas. Efesios capítulo 5 nos menciona de eso. Ahora, es importante que dice maridos, el versículo que sigue, versículo 19, dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Aquí es en donde encontramos el balance de la vida cristiana práctica de la justicia de Dios en cuanto a las Escrituras. Dios espera que el varón trate con cariño, con ternura, con amor a la mujer, no áspero, no rudo con ellas. Una palabra en el original que nos ayuda a entender la palabra áspero es cuando el camino está desnivelado, está escabroso. En otras palabras, cuando un automóvil, un carro, se conduce en un camino que está desnivelado, está botando y puede dañar los amortiguadores e inclusive algunas otras áreas de los vehículos. Bueno, cuando el hombre es áspero, rudo, grosero con su esposa, daña el matrimonio, daña a la familia entera. El otro lado de la moneda es cuando la mujer se rebela contra el marido y trata de enseñarle a sus hijos y a la sociedad que es superior a su marido y causa daño en la sociedad y causa daño a sí mismo en el matrimonio. Una vez más, debo de reconocer que en muchos casos hay mujeres muy inteligentes, con más preparación académica, con más inteligencia social, con más inteligencia en cualquier área del arte, de la medicina, de las matemáticas, de la música, en el área que usted quiera, que pueden ser superiores en el sentido académico o en el sentido de preparación que muchos de los maridos. Sin embargo, la justicia de Dios indica que la mujer debe de sujetarse a su marido y el marido debe de tratarla con tanto amor y respeto. Miren ustedes, si un varón reconoce que la mujer es muy inteligente y muy valiosa y la trata bien y la cuida, es un hombre inteligente. Pero cuando el hombre trata de demostrar que él sabe más que ella o que es superior a ella, entonces estamos en una guerra espiritual y a veces incluso una guerra física. No debe ser así en la familia. Para poder sentar un buen modelo para nuestros hijos y para la gente a quienes debemos de dar testimonio, el varón debe de tratar a la mujer con cariño, con ternura, no áspero con ellas. Y la mujer se somete a su marido. Pasando del ámbito del matrimonio, vamos ahora a la familia en general, porque el versículo 20 dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Una vez más, estamos hablando de rangos, estamos hablando de la palabra upo en griego, estar sometidos. También los hijos deben de someterse a los padres. También debo de reconocer que en muchos casos los hijos llegan a estudiar y tener un nivel académico y una inteligencia a veces superior a la de los padres, pero eso no indica que usted debe sentirse superior a sus padres. Fíjese, aunque usted sea un joven o una señorita con estudios profesionales, que haya tenido una maestría, un doctorado, que esté muy capacitado o capacitada, eso no le da derecho de sentirse superior a sus padres. La Biblia dice que usted debe de obedecer a sus padres porque eso agrada al Señor. Ahora bien, una vez más, no estamos diciendo que se debe de someter en cosas que no son correctas. En Latinoamérica, muchos padres usan a sus hijos con cosas vergonzosas para robar, para transportar droga y para otras cosas, repito, muy vergonzosas. No está diciendo la Biblia que nosotros hagamos eso como hijos.
Dicho sea de paso, no importa la edad que usted tenga, a Dios le agrada que aunque usted tenga 50 años o más, usted se someta a sus padres si tiene la bendición de tenerlos y les obedezca. ¿Por qué? Es muy simple. La Biblia no nos da razones contundentes en el sentido de hacer toda una disertación sobre el tema. Más bien la Biblia nos dice, porque eso le agrada al Señor. Tanto le agrada que la Biblia dice que hay un mandamiento con promesa. Si honras a tu padre y tu madre, tus días sobre esta tierra se alargarán. Un mandamiento con una promesa que Dios cumple simplemente porque tú te decides de someterte y obedecer a tus padres, sin importar la edad que ellos tengan y sin importar si ellos tienen menos conocimiento académico o tal vez ellos tengan alguna deficiencia. La Biblia enseña que tú debes de obedecer a tus padres. Jóvenes, señoritas que me están escuchando, es bien desagradable ver personas que pueden estar en la alabanza, pueden participar en el ministerio de jóvenes en la iglesia, pero cuando se trata de obedecer a sus padres son rebeldes y se portan ásperos y rudos con ellos. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. La justicia práctica de Dios es llevar una armonía en el hogar y los hijos deben de obedecer a su padre. Por el otro lado, les dice a los padres, versículo 21, padres, no exasperéis, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. La palabra exasperar es una palabra que me parece muy familiar en el griego a la palabra erizo. Erizo en el griego significa provocar a ira, enojo, como el erizo, el animalito que se encrespa, ¿verdad? Se pone en esta posición de ataque. Muchos de nosotros, al tratar mal a nuestros hijos, hacemos que se ericen, ¿verdad? Que se irriten, que se exasperen, que se enojen. De hecho, la palabra en el griego lleva una connotación muy profunda. Provocamos amargura en nuestros hijos cuando nosotros no los tratamos con amor y con cariño. Ahora bien, escúcheme. No estoy diciendo que usted debe de dejar pasar todo lo que sus hijos hagan, de que no los castigue, de que no los reprenda. No. La Biblia dice que se deben de reprender, que se deben de corregir, que se deben de disciplinar nuestros hijos. Pero se hace con amor, se hace con cariño, se hace con paciencia. Si usted está enojado y les va a gritar, si usted les va a perturbar su corazón, va a traer amargura en aquel jovencito, en aquel niño, en aquella niña. He conocido incluso predicadores que fueron bien ásperos y rudos con sus hijos bajo el pretexto de que todo el mundo los viera como siervos de Dios muy decididos y muy buenos para disciplinar, que nada se les escapaba de su control. No es eso lo que la Biblia nos está diciendo. De hecho, los hijos de esos predicadores que yo he llegado a conocer no quieren nada con los cristianos, no quieren nada con la iglesia y no quieren nada con nosotros, como ellos nos llaman, los hipócritas. Y el papá o la mamá tuvo mucho que ver al exasperarlos, al provocar amargura, al hacerlos erizarse, como estamos hablando que hace el animalito, el erizo. No haga eso con sus hijos. Ahora bien, hay hijos que por cualquier cosa se molestan, ¿verdad? Esa es cuestión de personalidad, no me estoy refiriendo a eso. Tenemos que tener paciencia con ellos, amarles. Debo de decir que hay unos hijos que son más fáciles de disciplinar y de corregir que otros. Algunos otros hijos nos dan un dolor de cabeza espantoso. Sin embargo, nunca, jamás debemos hacer cosas que los desanimen o que quiebren su corazón. Desanimar o discourage sería en inglés. Provocarles amargura. Otra palabra para esta expresión de exasperar es cuando nosotros los lastimamos. Y no estamos hablando aquí de físicamente, pero puede ser psicológicamente. Cuando usted le dice, pero qué tonto eres, no sirves para nada, eres un esto, un otro. Todas las palabras negativas con las que tratamos a nuestros hijos no hablan de una justicia divina, no hablan de una justicia que pertenece a los cristianos, a la familia de Dios. ¿Debemos a veces regañarlos? Claro que sí. ¿Debemos de disciplinarlos? Por supuesto que lo debemos de hacer, pero con amor, con ternura, sabiendo que Dios nuestro Señor quiere que nosotros amemos a nuestros hijos y les mostremos misericordia en todo lo que hacemos. Esto tiene que ver con la familia.
Y cuando nosotros tratamos con respeto, aunque sea con disciplina, y que hay un control de amor en nuestro hogar, nuestros hijos van a ser más conscientes y van a podernos responder también con obediencia. Así que hay un balance. La blanda respuesta quita la ira, dice los proverbios. Y cuando usted le responde con coraje o con odio, ellos se van a rebelar, se van a exasperar, se van a poner como erizos. Y Dios no quiere que hagamos eso. Dios le habla a la familia, a la esposa, al esposo, al hijo, al padre, pero también en el contexto de la vida cristiana tiene que ver el trabajo donde usted está, sea una secretaria, sea una empleada de Walmart o de un restaurante, o si usted es patrón o como sea, Dios espera que usted actúe sirviendo al Señor. El versículo 22, hablando a los trabajadores, usa una palabra que se podía aplicar en el tiempo bíblico. Dice, siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo, fíjense ustedes, al ojo, es decir, cuando los están viendo, como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. No vamos a defender la esclavitud. Dicho sea de paso, la Biblia no defiende la esclavitud, aunque muchos predicadores en el tiempo de la guerra civil de los Estados Unidos defendían la esclavitud, incluso usando pasajes como este. Pablo se refiere a los que tenían esclavos y eran los amos, porque era la situación social de la época, pero eso no significa que a Dios le agradara la esclavitud. Todo lo contrario, Dios está en contra de la esclavitud. Entonces el pasaje más bien está hablando de nuestros trabajos seculares. El patrón, el supervisor, ¿cómo debemos de trabajar con ellos? Básicamente, el versículo 22 nos está diciendo, trabajen haciendo lo que estén haciendo como si lo estuvieran haciendo para el Señor Jesucristo. Si el patrón, ahí en el supermercado, ahí en el restaurante, ahí en su trabajo donde usted está limpiando casas o cortando la yarda o el pasto o lo que sea, si su patrón fuera el Señor Jesucristo, ¿cómo trabajaría usted con él? ¿Respingaría? ¿Se enojaría? ¿Le trataría mal? ¿O simplemente sería obediente a todo lo que le diga? Bueno, la Biblia nos dice, traten a sus patrones como si estuvieran trabajando para el Señor Jesucristo. En otras porciones de las Escrituras, a los patrones les dice también que deben de ser considerados con sus empleados y tratarlos de una manera justa y adecuada. Todo lo que hagamos, dice la Biblia, que lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Quiero centrarme en esa palabra, de corazón. ¿Qué significa? Con ganas, con ánimo, con entusiasmo, con emoción, con pasión, con fuerza. Póngale corazón a todo lo que hace. Si su trabajo es limpiar pisos, ponga su corazón en limpiar los pisos. Pasión, ánimo. Si su trabajo es servir en un supermercado de cajera o poniendo los productos en los alacenas, usted hágalo de corazón como si lo estuviera haciendo para el Señor. Sepa que el Señor le está viendo. Haga de cuenta que su supervisor, el Señor Jesucristo, está atrás de usted mirándole y usted dice, Señor, estoy acomodándolos bien, lo estoy haciendo de una manera prudente, no me estoy robando cosas, no estoy haciendo cosas inadecuadas. Señor, quiero servirte, quiero agradarte. Pues bien, todo lo que usted haga en ese supermercado o en ese restaurante o en esa oficina donde usted trabaja, ya sea como patrón o como trabajador o trabajadora, lo hacemos para el Señor. Y dice el versículo 24 que si nosotros lo hacemos de esa manera, recibiremos recompensa porque estamos sirviendo al Señor. Una vez más, Pablo les está diciendo a los colosenses, fíjense bien, hermanos, servir al Señor no es un asunto único o especial de los templos o de los lugares de alabanza, donde ustedes van a enseñar una clase de la escuela dominical o trabajar con los niños o los jóvenes o los adultos. Servir al Señor es ahí donde usted está, en su trabajo secular, en su vecindario y también en el seno del hogar, es decir, en su casa. Ahí mientras está cocinando, hermana. Ahí mientras usted está limpiando el piso de su casa. Mientras está lidiando con sus hijos para que ellos guarden todos los juguetes que tiraron. Hijos, mientras ustedes están prestando atención a la orden o a las indicaciones de sus padres, ahí en su casa, les mandan tirar la basura, hágalo con agrado,
dígale la próxima vez, sí mamá, sí papá, lo voy a hacer porque ese es mi servicio al Señor. Repito, hay jóvenes que piensan que pueden ir a un campamento y mientras están con esos otros jóvenes cristianos en el campamento, son la mera verdad, parecen unos grandes cristianos o cristianas. Pero cuando el papá o la mamá le dice, ve a tirar la basura, ¿y por qué lo voy a hacer? Ve tú. Eso es una actitud no cristiana, y la palabra de Dios nos está diciendo, el verdadero cristianismo se vive toda la semana, en la casa, en el trabajo, en el vecindario, donde quiera que nosotros estemos. Y cuando vivimos una vida de esa manera, agradamos a Dios al someternos los unos a los otros, al obedecer la palabra de Dios, al servir. Y dicho sea de paso, hay una disciplina espiritual que es el someterse. Todos alguna vez tenemos la oportunidad de estar en una posición de rango superior, es decir, el patrón en el trabajo, el maestro, el padre con los hijos, el policía que nos detiene porque íbamos a exceso de velocidad, etcétera. Hay personas que tienen un nivel de autoridad, pero todos también tenemos a gente en autoridad encima de nosotros. Nuestro patrón, nuestro supervisor, tal vez nuestro padre, nuestra madre, nuestros gobernantes, etcétera, etcétera. Y podemos seguir hablando de esa cadena de autoridad. Todos debemos de aprender a someternos para que también otros puedan someterse a nosotros. Cuando vivimos esa vida que dice la Biblia que es justicia, dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es decir, no importa si tú eres rico, pobre, hombre o mujer, no hay acepción de personas. Haz lo justo, lo que le agrada a Dios, y recibirás recompensa. Haz lo injusto, lo que le molesta a Dios, recibirás también reprensión de parte del Señor. Espero que este mensaje sea de bendición para ustedes. Recuerde, la vida cristiana se vive en casa, en vecindario y en el trabajo secular, no solamente en el templo y no solamente en las actividades espirituales o religiosas que hacemos en nuestras congregaciones. Nos gozamos de poder compartir la palabra con ustedes. Por favor, sometámonos a las autoridades mientras estamos pasando por esta crisis y sirvamos al Señor dando buen testimonio con todo lo que hacemos en nuestra familia y en nuestros trabajos. Que la paz del Señor sea con ustedes. Dios los bendiga. Hasta la próxima ocasión. Sígase gozando en el Señor Jesucristo. Dios les bendiga.